La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Mis amigos, hemos aterrizado en el momento estelar de Notifem, el momento de nuestra entrevista del día, el momento en el que ponemos a tu disposición solamente a los mejores especialistas en cada una de sus ramas. Y hoy vaya que pues estamos de manteles largos porque tenemos a una persona, un doctor muy importante, que con una información muy valiosa, la que nos va a compartir el día de hoy, porque vamos a estar platicando sobre el ayuno intermitente y tenemos el gusto de recibir en esta cabina de Notifem al doctor Jorge Rescala. Él es médico y naturópata, experto en nutrición clínica, celular, homeopatía y medicina integrativa, y quien además es investigador y es conferencista de talla internacional. Doctor Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Gina, bien, gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio, es un gusto estar aquí contigo. Nos encanta tenerte aquí con este tema que de pronto uno no sabe si es algo que nos conviene, si es una simple moda. Entonces me encantará que nos empieces a platicar, doctor Jorge, ¿qué es el ayuno intermitente? Fíjate que me gustaría hacer un poquito de historia para que sepamos de dónde viene todo esto, ¿no? Claro. Hoy hablamos muchísimo del ayuno, se agota el tema, se desgasta el tema, pero no entendemos verdaderamente de dónde viene y qué significa el ayuno. Claro. Entonces me voy a ir un poquito al pasado, un poco haciendo historia, y el ayuno inicia desde Egipto. Ajá. Hipócrates, que es el padre de la medicina, él se forma en Egipto y encontramos en los estudios y en la arqueología, un papiro, que es un papiro que se llama papiro de Ebers, que tiene aproximadamente más de 3.000 años, 3.500 años. Debería llamarse papiro de Luxor, porque lo encontraron en Luxor, pero George Ebers fue el que lo ubica. Ese papiro habla, aunque no menciona la palabra específicamente ayuno, pero habla de periodos intermitentes de dejar de comer a partir de tratamientos específicos. Entonces ahí empezamos. Entonces Hipócrates, ya teniendo todo ese conocimiento, porque como comenté, se forma él en Egipto, lo regresa de Egipto, llega a Grecia y habla, él es el que empieza a hablar ya como ayuno. Ayuno viene de cuando se hacían las disecciones de cuerpos que ya post-mortem, habían fallecido, encontraban una zona del intestino que estaba vacía. A esa zona le llamaron yeyuno. El yeyuno es la segunda sección del intestino. Entonces tenemos duodeno, que está conectado al estómago, y luego el yeyuno. Y está vacío. Entonces, ayunar significa vaciar. Entonces, el principio del ayuno tiene que ver con el descanso digestivo, con lograr vaciar mi intestino y entonces descansar el sistema digestivo. Porque normalmente comemos y comemos y comemos. Sí, no paramos de Hoy, comer. Gina, comemos 300 veces más que en el pasado, 300 veces más. Y hoy tenemos profundos niveles de desnutrición importante. Claro. Entonces, a partir de esto, es importante comentar que ya sabemos que el ayuno es vaciar el intestino. Claro. Y es una decisión que yo tomo, dejar de comer por intermitencias o algún tiempo más prolongado para descansar este sistema digestivo. Esto es importante para que tu auditorio tenga las bases de dónde parte este proceso de ayunar. Que quizás pues a lo largo de la historia se veía que se hacía más por una cuestión religiosa, ¿o por qué lo hacía? Fíjate, eso es una muy buena pregunta. La realidad es que siempre ha sido un objeto de salud. Recordemos que desde la antigüedad los que manejaban o eran los principales dirigentes de la religión también eran médicos. Entonces, bajo esa dinámica, para explicar, era muy complicado explicarle a la población pues las vías metabólicas o cómo iba a producirse esto en salud. Así que a partir de la religión empezaron los ayunos, y ahí está el Ramadán. Incluso la religión judía también tiene sus ayunos en periodos para el Shabbat. O sea, hay todas las culturas, incluyendo nuestra cultura prehispánica, maneja procesos de ayuno. Claro. El tema es que se hacía en temas medicinales. O sea, si yo iba a dar un tratamiento, yo pedía que no se comiera nada, y en ese papiro lo marca. Incluso en Juan Badiano, en el Códice Badiano,
habla también de los ayunos que hacían en la época prehispánica. Entonces, todas las culturas, de una u otra forma, han hablado de estos procesos de intermitencia en la alimentación. Y no es dejar de comer, es solamente interrumpir un poco la alimentación y no es dejar de comer por sí mismo, o sea, porque se me ocurrió un día. Claro. Sí tengo que tener un objetivo en el ayuno. Claro. Este ayuno, que finalmente, insisto, tiene que ver con descansar el intestino, tiene fases. Y el ayuno va por fases, para que entendamos cómo es el proceso metabólico. Claro, y que además, pues, de pronto también podría sacarle chispas a aquellas mamás que siempre están con que no, el desayuno es lo más importante del día. Y pues no, ¿cómo vas a hacer ayuno? ¿Cómo te vas a ir a trabajar sin desayunar? Esto también pues es un poco una idea que pues de pronto podría causarle pues cierta incomodidad a ciertas personas. Es correcto, y ruido. Ahora, ¿el ayuno es para todos, Gina? No, no es para todos. Tenemos que entender el objetivo del ayuno, para qué quiero ayunar, y si tengo una correcta nutrición para poder permitirme un estado de ayuno. Porque un ayuno mal llevado me lleva a una inanición de alimentos, y eso me puede llevar a una pérdida muscular, una sarcopenia, que es un déficit en la fuerza muscular, hasta una caquexia, que ya es una desnutrición muy importante. Claro. Entonces, ¿el ayuno es para todos? No, no es para todos. Claro. Hay que entender, insisto, siempre monitorizar a esa persona que yo voy a atender y tener un seguimiento médico sería lo ideal, entendiendo qué es el objetivo que quiero buscar en el ayuno. Claro, y también tiene uno la idea de que ayunar es exclusivamente para los que quieren bajar de peso. Y eso es un grave error. Y me gustaría precisamente por eso explicar un poco de las fases del ayuno. Sí, por favor. El ayuno se va a dividir en 3 fases. En la primera fase, que es a las 12 horas, ¿qué va a pasar metabólicamente en mi cuerpo? El hígado va a acumular glucosa. El hígado es un alto productor de glucosa. Ese glucógeno, esa glucosa que se va a estar almacenando, al cabo de un par de horas, casi hasta las 12 horas, va de 0 a 12 horas, va a empezar a disminuir los niveles de insulina. Esto estoy hablando de un momento basal. ¿Qué es basal? Estoy acostado. Entonces ya me voy a la cama, son las 8 de la noche, 10 de la noche, me voy a la cama y va a iniciar este proceso donde hay actividad física mínima. O sea, lo vas a ocupar para voltearte, para hacer ciertos movimientos, pero es actividad física mínima. Entonces va transcurriendo la noche, va bajando mi consumo de insulina, va bajando mi producción de insulina, y el glucagón, que es otra de las hormonas que secreta el páncreas en las células alfa, uno se produce en las beta y en las alfa, va a estimular la liberación de esa glucosa. ¿Por qué? Porque necesitas moverte. Y el que yo incluso mueva este brazo, necesito glucosa para la activación. Entonces, en ese momento el glucagón activa el proceso de la glucosa, y a las 12 horas empieza ya a consumir absolutamente tus células musculares y neurológicas toda la glucosa. Se acaba de terminar la glucosa. Y esto nos lleva a la fase número 2, que es a partir de las 12 a las 36 horas. En este momento se acaba de terminar toda nuestra glucosa del cuerpo, y el cuerpo va a buscar otra fuente de nutrientes. ¿Cuál va a ser esa fuente de nutrientes? Las grasas. Entonces, esa es una vía metabólica bien importante, la de las grasas, porque es una vía metabólica importantísima en la energía. Entonces, el hígado, a través del glucagón, va a empezar a buscar esas grasas, y esas grasas metabolizarlas, transformarlas en cuerpos cetónicos. Voy a producir cetonas. Primero, antes de ese paso, voy a producir una acetona, con la que se limpian las uñas igualito, y de ahí convierto una acetona. Esa acetona, cuando ya se está produciendo, que estoy llegando 16, 18 horas, 19 horas, esa acetona va a ser el principal fuente de nutriente de mi cuerpo. ¿Quién va a usar esa acetona? La va a usar mis músculos, pero también la van a usar mis neuronas. Tenemos una zona del cerebro y unas células que se llaman astrocitos, porque parecen astros, que consumen altos niveles de cetonas, incluyendo un estudio que tiene muy poquito tiempo del sistema nervioso central, las células madres neurológicas. Empiezan a transportar y a necesitar esa fuente de nutrientes para producir energía. Entonces, en el momento que yo ya estoy en esa producción de cetonas y empieza a elevarse
voy a la tercera fase. Que en esa te pediría, Jorge, nos detuviéramos para que justamente pues analicemos todo esto con mucha calma y ahorita obsequiar un poquito de música a nuestro auditorio. Claro que sí. Y no sé si nos quisieras decir, ¿cómo qué canción te gustaría escuchar este sábado, doctor Jorge? Me encanta una canción que se llama 7 Seconds. Pues vamos a escuchar 7 Seconds aquí en NotiFem. 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 Ideas que iluminan tu mejor versión. Mis amigos, estamos de vuelta en NotiFem hablando del ayuno intermitente con un experto en la materia, el doctor Jorge Rescala, que bueno, pues vaya que nos está dando toda una cátedra y una información muy valiosa para aprender del ayuno, quién puede hacerlo, quién no y cómo se dividen las fases. Y antes de irnos a la pausa musical, doctor Jorge, hablábamos de estas fases, ya nos explicabas las 2 primeras, vamos a la tercera fase. La tercera fase, que es a partir de la hora 36 en adelante, va a aparecer un complejo enzimático muy particular y complejo en el cuerpo. Entonces, en ese momento las cetonas ya comentamos que son la principal fuente de nutrientes y de energía del organismo. Como hay poco nivel de nutrientes ya disponibles, las cetonas, porque finalmente estoy por esta vía de ácidos grasos, de grasas, lo que va a hacer el cuerpo es activar algo que se llama MPK, que son enzimas proteicas que se llama proteína quinasa. Esas MPKs lo que hacen es estabilizar la energía de la célula. Cuando se activa ese sistema y baja otro sistema muy interesante, que es un poco complicado explicarlo, pero rápidamente se llama mTOR. El mTOR baja y se desactiva. En ese momento, hora 36 en adelante, voy a empezar un proceso maravilloso en el cuerpo que se llama autofagia. Hay un personaje bien interesante que fue premio Nobel en el 2016 que descubre este proceso, que se llama Yoshinori Ohsumi. Yoshinori descubre este proceso de autofagia que se da a partir de la hora 36 en adelante, y es ese momento cuando el cuerpo busca estabilidad biológica a partir de buscar dentro de sus insumos energéticos toxinas. Se empieza a optimizarse el proceso de producción de energía a partir de mis propias toxinas. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Voy a incrementar la sensibilidad de mi insulina. Así mi insulina sea menor producción, al momento de incrementar la sensibilidad, bajan mis niveles de glucosa. Por otro lado, también muy importante, va a incrementarse una hormona que se llama leptina, que es la que regula el tejido graso. Entonces empiezo a producir menos grasa, aparte que la estoy consumiendo y estoy optimizando mis lípidos, mis grasas. Entonces incremento la insulina, o sea, la sensibilidad. Eso me ayuda a pacientes que incluso puedan tener trastornos metabólicos. Número 2, empiezo a compactar mi cuerpo. Y número 3, empiezo a limpiar mi organismo de toxinas. Cuando logro limpiar mi organismo de toxinas, estoy produciéndome a partir de mí fuentes de energía. Optimizo mis células neurológicas, las células madres del cerebro, o sea, puedo lograr replicación de las, o sea, que se llama mitosis celular, voy a producir nuevos crecimientos celulares y desactivo procesos inflamatorios. Una de las proteínas más inflamatorias, que sería un tema larguísimo que estaría padre después hablar de eso, que el 90% lo tenemos, es la interleucina 6. Y es una parte de las proteínas proinflamatorias que son silenciosas. Y ahí están en nuestro cuerpo, pero están generando inflamación. Por eso decimos, oye, pero yo lo veía tan sano, ¿qué le pasó? ¿Por qué le dio un infarto? Oye, yo lo veía tan sano, le pasó y se convirtió en diabético, etcétera. Que es esa proteína que es interleucina 6. Todo esto empieza a bajar y a disminuir, incluso disminuye la actividad de factores tumorales. En ese momento, mis bacterias intestinales se empiezan a relajar y empiezan a optimizar la absorción de nutrientes. Buenísimo. Pero nos decías 36 horas. A partir de la hora 36. Entonces, ¿tengo que hacer un ayuno tan amplio o se puede hacer
Es a lo que voy, Sí. dependiendo de lo que yo quiera y lo que requiera. Claro. Hablé de las 3 fases del ayuno. Claro. Ahora, no necesariamente todo es para todos. Eso siempre quiero dejarlo muy claro, porque si no tenemos un seguimiento correcto, no tenemos puntualmente cuál es mi objetivo, me voy por tendencias. Claro. Y la realidad es que, ¿quién me dice la verdad? O sea, tengo información acá, tengo información por allá. Por eso me gusta dar las bases de dónde parte esto y decir cuál me conviene. ¿El ayuno es para todos? Vuelvo a reiterar, no es para todos. Claro. Tengo que entender en el momento en el que estoy y si mi nutrición es la correcta. Un ayuno no es para personas desnutridas. Claro. Un ayuno es para personas eficientemente nutridas. Fíjate, esa es toda la diferencia. Sí. Porque si yo estoy en estado de desnutrición y hago ayuno, me voy a ir a una sarcopenia. Claro. Eso significa voy a perder masa muscular porque mi cuerpo en el momento que no tiene nutrientes, más allá de llegar a ese proceso de autofagia, sí va a haber autofagia, pero se va a empezar a comer nutrientes internos. Claro. O si estoy en ayuno y cuando rompo el ayuno me la paso comiendo botanas y chocolates. Es a lo que voy. Ahí estoy hablando de desnutrición. Entonces las vías metabólicas las voy a alterar y mi cuerpo, en vez de ser eficiente, se va a letargar. Y en vez de lograr que esa cetona sea una fuente de energía, va a ser una acetona que me intoxica la sangre. Claro. Y entonces puedo llegar a situaciones complicadas donde forzo mis riñones, empiezo a generar neoglucogénesis, que es la producción de glucosa del hígado, que es una vía inversa, o sea, muy complicada para el cuerpo. Claro. Y es como hacerlo todo al revés. En vez de que el ayuno sea funcional y medicinal, se convierte en un proceso de tergiversación biológica de mi célula. Claro. Por eso no es para todos. Sí. Ahora, hay que hablar de los tipos de ayuno. Sí, y tenemos 2 minutitos, mi querido doctor, para que no nos quedemos sin información. Voy rápidamente. Tenemos 3 tipos de ayunos muy sencillos que todos lo podemos hacer y es el ayuno de 12 horas o de 16 horas, que lo hago en la noche. Mi última comida la hago a las 7:45 de la noche, máximo 8, y como hasta las 12 del día. Entonces tengo una franja para alimentarme 8 horas y descanso en estado basal, que no voy a tener actividad física, esas 16 horas que me quedan perfectas. Obviamente contando las del sueño. Esas del sueño. Entonces, por eso yo termino de comer a lo mejor 7 de la tarde y como a las 11 de la mañana, 12 de la mañana para lograr ese proceso. Ese lo podemos hacer todos. Claro. Y aparte nos ayuda a incrementar la sensibilidad a la insulina, etc. Claro. El segundo ayuno es en una franja de 5 días, por ejemplo, hacer 2 días intermitentes, donde no dejo de comer, solo quito toda la ingesta calórica. Eso es, anulo cualquier tipo de carbohidrato. Pero no deben de ser 2 días consecutivos, deben de ser intermitentes. Ese sería el segundo tipo de ayuno más común. Y el tercer tipo de ayuno es intermitencia. O sea, un día como perfectamente bien y no restringir alimentos, es tener alimentos. Obviamente estoy hablando de alimentos saludables. Claro. Después hablaremos un programa de eso, si me invitan con mucho gusto. Y luego cero alimentación. Ahí sí restringo toda la alimentación todo el día y solamente me hidrato de forma eficiente. Esos serían los 3 niveles de ayuno. El primero lo podemos hacer todos. Los otros sí recomiendo que sean bajo el seguimiento pues de un profesional, de alguien que sepa, que me pueda ir guiando, que pueda yo revisar mis laboratorios, porque el laboratorio me va a determinar si puedo ser candidato o no. Claro. Por ejemplo, alguien con diabetes le podría resultar benéfico. Le podría resultar benéfico. Por ejemplo, el de 16 horas, que termine de desayunar temprano, que termine de comer temprano, que haga una cena 7:45, sería ideal. Porque si yo ceno tarde, voy a amanecer con índices altos de glicemia. Entonces, si yo ceno temprano, mis índices glicémicos van a disminuir, porque el hígado no va a almacenar demasiada glucosa que libere en la madrugada, por lo que acabo de platicar, de esas 12 horas, ¿no? Entonces, sí, claro que le puede servir. Y si ordeno bien la alimentación de esa persona, el ayuno puede ser una maravilla. Claro. Pues vaya que nos faltó tiempo, mi querido doctor Jorge Rescala. Vamos a necesitar invitarlo de nueva cuenta para que nos hable y nos comparta tanto conocimiento que tienes y que pues amablemente y de forma desinteresada lo vienes a compartir con nuestro auditorio. Es un gusto. Y por supuesto, bueno, pues pedirles que estén al pendiente de tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Me encuentran doctor? en TikTok como DR Rescala con K.
En Instagram también me encuentran como dr-rescala, donde estoy compartiendo información, estoy hablando de todo esto y hago algunos en vivos donde a veces tenemos interacción. Perfecto. Y sería de verdad un gusto y un placer pues que me visiten por ahí. Perfecto, pues ahí estaremos muy al pendiente. Doctor, muy activo en redes sociales, hay que seguirlo. Muchísimas gracias, Gracias, doctor Gina, Jorge. es un gusto y un placer. El y gusto es mío. Y ustedes, mis amigos, no se muevan porque Notifem tiene más para ustedes. La mirada femenina de las noticias. Notifem.